Hola desde San Petersburgo, soy Ekaterina, guía local, y hoy quiero invitarles a hacer compras. Pero no vamos a hacerlo en un lugar cualquiera, sino en un lugar muy famoso, antiguo y emblemático de San Petersburgo. Estamos en las galerías comerciales Passage, que están abiertas desde 1848. Imagínense esta época y cómo la gente de aquel entonces quedó asombrada y impresionada por estas galerías de 3 pisos que brillaban con la luz y lujo bajo el techo transparente de 180 metros de largo. Era el primer ejemplo del techo acristalado de este tamaño en San Petersburgo. La palabra passage proviene del verbo francés passer, pasar, deambular. Los primeros passages aparecieron en Francia en la primera mitad del siglo XIX y eran espacios y pasajes con techos acristalados que dejaban entrar la luz del día y que funcionaban como galerías comerciales. Los refinados parisinos de la época encontraban ahí todos los lugares de moda, desde cafés y bistros hasta las mejores casas de moda, excepcionales lugares donde pasear, mirar, ser visto y comprar en un ambiente de frivolidad y placer por la compra, resguardados del frío y la intemperie del invierno. Este concepto de galerías cubiertas se exportó a otras ciudades de Francia y al extranjero y rápidamente llegó a Rusia. En San Petersburgo fueron construidas varias galerías de este tipo, pero solamente este lugar donde nos encontramos ahora se conservó hasta nuestra época y recibió la palabra francesa passage como el nombre propio. Esta galería cubierta entre la avenida Nevsky y la calle paralela Italianskaya fue construida en 1848 por el arquitecto Zhelezevich por el encargo del conde Essen-Stenbock-Fermor, que adquirió la casa que existía aquí antes para convertirla en el nuevo centro comercial de lujo para la nobleza y alta burguesía rusa. Para su época, Passage era mucho más que un lugar de compras. Se convirtió también en un centro cultural y social para la gente de San Petersburgo. Ahí hubo cafeterías, confiterías, dioramas panorámicos, un museo anatómico, un teatro mecánico, un museo de figuras de cera e incluso un pequeño zoológico, descrito con humor por el famoso escritor ruso Dostoyevsky en su relato El cocodrilo o lo que pasó en Passage. La sala de conciertos de Passage se hizo famosa por las conferencias y lecturas literarias, en las que participaban Dostoyevsky, Turgenev y otros escritores rusos. A finales del siglo XIX, ya con la nueva propietaria, la condesa Bariatinskaya, un fuerte incendio requirió una gran renovación del edificio, que fue financiada por el banco francés Crédit Lyonnais, que alquiló una parte del espacio para sus oficinas. El edificio adquirió un piso más y un pórtico elegante con columnas en la entrada.
La antigua sala de conciertos fue transformada en un teatro, donde a comienzos del siglo XX daba los espectáculos la compañía teatral de la famosa actriz rusa Vera Komisarjevskaya. Para atraer aún más gente, en 1908 en Passage se inauguró también uno de los primeros cines de la ciudad, con los interiores lujosos. Después de la revolución bolchevique, Passage fue nacionalizado y más tarde convertido en los grandes almacenes estatales o, como lo llamaban en aquel entonces, el Palacio del Comercio Soviético, que ofrecía a los compradores diferentes artículos fabricados en la URSS. En esta época fueron hechas las nuevas escaleras y el puente colgante entre las galerías. Durante el asedio de Leningrado, en la Segunda Guerra Mundial, el techo de cristal de Passage fue objeto de bombardeos intensos, pero felizmente el interior sufrió pocos daños. Después de la guerra, Passage fue restaurado y reabierto al público y desde 1961 estas históricas galerías se convirtieron en el primer centro comercial de toda la Unión Soviética, especializado en los artículos para mujeres. En 1991, después del cambio del régimen político, Passage fue privatizado. Cambió varias veces de propietarios hasta ser comprado por la sociedad de inversiones Jensen Group, como dicen, por unos $80 millones. Ahora, en los difíciles tiempos de coronavirus, todos los comercios están pasando por el periodo complicado. Algunas tiendas tuvieron que cerrarse y en las demás hay menos compradores que antes. Sin embargo, Passage sigue funcionando. Aquí hay bastantes posibilidades de hacer compras y una de las opciones más interesantes es visitar la galería de los diseñadores rusos. Vamos a ver lo más curioso y original de lo que hay ahora en Passage. Vamos a conocer la moda actual rusa. Eso con los bolsitos me llama mucho la atención. Y esa también es preciosa. ¡Qué lindo es esto! ¡Dios mío! Me encanta que tiene muchos colores. ¿Me lo quiero probar? Esto el 100% me lo llevaría, si fuera un poquito más barato. Veo algo amarillo por allá. Y qué bonito este contraste con el azul. Aquí no hay ninguna duda que los diseñadores son rusos. Miren esta cosa súper chula, ideal para una jovencita. Un artículo muy de moda en nuestros tiempos de coronavirus. Este look me encanta. Y aquí tenemos un buen gorro para el invierno ruso. ¡Qué bolsita! Muy original. Muy interesante. ¿Qué fantasía tienen estos diseñadores? Se ve que los diseñadores rusos
Aquí ofrecen ideas innovadoras y creativas, diseños alegres y audaces que llaman mucho la atención. Las mujeres saben que hacer compras no es un trabajo fácil y este proceso necesita descanso. Felizmente, en la Galería Colgante hay una nueva cafetería y dicen que sus postres son muy buenos. Vamos a probarlos. La gente viene aquí también por los motivos sociales, que para los rusos siempre eran muy importantes y están muy bien formulados en la lengua rusa, con una expresión antigua, pero que hasta ahora está en uso: ver a la gente y demostrarse a sí mismo. En el cuarto piso hay un restaurante bonito con vistas a la avenida Nevsky y precios muy moderados para un lugar tan céntrico y tan famoso. Bueno, si les ha gustado, por favor pongan sus likes, suscríbanse. Vamos a seguir enseñándoles lo más interesante y lo más divertido de San Petersburgo.